La fuerza del destino. Capítulo 2, escrito por Flo TG. Primero dejó que sus labios tocaran los de ella en un beso que se convirtió en una exploración recíproca. Ella se vio abrumada por sus emociones y por un momento su racionalidad pareció nublarse y dejar espacio solo para lo que su corazón quería. Deseaba, pedía de ella. Ser amada por aquel joven y poder amarlo libremente, como debía ser. Por un momento pensó que había sido catapultada al pasado, a la segunda colina de Pony, después del Festival de Mayo, cuando él se había atrevido a besarla y no recibió más que una fuerte bofetada y duras palabras. Recordó con amargura la bofetada que él le dio y que solo a posteriori había comprendido. Ella lo había llamado delincuente, acusándolo de burlarse de sus sentimientos. Pero en el fondo de su corazón sabía que no era así. Fue el miedo a ese fuerte sentimiento, tan fuerte que era casi devastador, tan fuerte que lo abarcaba todo, lo que le había empujado a reaccionar con tanta dureza. Durante años se había arrepentido de haberlo abofeteado. Durante años se había arrepentido de haber rechazado de la peor manera su expresión de sentimientos. Lo conocía demasiado bien como para saber cuánto le debió haber costado. Sin embargo, cuando recuperó el control de sus facultades, se separó violentamente de él y levantó una mano en el aire, pero se detuvo justo a tiempo antes de golpearlo. ¿Cómo te atreves? ¿Acaso no piensas en Susana? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Ella te salvó la vida. ¿No entiendes que lo que deseas haría en vano el sacrificio y el sufrimiento que tuvimos que pasar? ¡Yo no podría nunca!, le gritó en la cara enfadada. Candy, pero yo... ¿Y quién piensa en ti? ¿Y en mí? ¿Acaso debemos sufrir eternamente por una promesa tonta hecha hace muchos años? Éramos muy jóvenes sin experiencia, con un dolor y una carga demasiado grandes para soportarlos y afrontarlos. Si pudiera volver atrás, no rompería ese abrazo en esas malditas escaleras. ¡Basta! ¡Ya he oído suficiente!, dijo comenzando a irse y luego agregó. Por favor, no me busques más. Mientras huía del hombre que amaba, sacudida por sus propios sentimientos y por lo que él lograba provocar en ella, lloró. Estaba enfadada con él, porque en ese beso había vuelto a despertar todos los sentimientos que había intentado relegar a los abismos más profundos de su corazón. Consigo misma por permitirle hacerlo. Para ser honesta, sabía que se había entregado a ese beso porque lo deseaba. Había soñado durante años con poder sentir las manos de Terence en su piel, sus labios besándola. Y bueno, ahora que había sucedido, ¿cómo podría olvidarlo? El paso del tiempo ciertamente no había hecho que su recuerdo fuese más ligero, menos intenso, y no necesitaba que algo o alguien volviera a despertar ese torbellino de emociones dentro de ella. Por suerte no estaba lejos de casa, no tardó en llegar ahí, y solo cuando cerró la puerta detrás de ella, se sintió de alguna manera protegida y segura. Si le hubieran dicho que lo volvería a encontrar, probablemente no habría aceptado asistir a ese curso. Había esperado que Nueva York fuese lo suficientemente grande como para no cruzarse en su camino. Y por el contrario, decidió darse un baño para intentar quitarse ese sentimiento que le había asaltado y el estrés de las últimas horas. Todavía sentía arder en sus labios el beso con el que él los había tocado. También decidió que si Matt la invitaba a salir otra vez, ella no se negaría. Necesitaba seguir adelante y Matt era un buen tipo, simpático, un buen partido. Sin duda, podría darle una oportunidad.
Terence estaba asombrado por la reacción de Candy, pero en su corazón era consciente de que no podía esperar nada diferente. Ella ciertamente era más sensible que él en términos de altruismo y sacrificio, por lo que no esperaba poder convencerla y recuperarla con un solo beso. Si sus palabras no habían confirmado su interés en él, no se podía decir lo mismo del beso. Ella le había respondido con el mismo fervor con el que él la había besado. Se preguntó si ella también había recibido el mismo flash hacia el pasado en el Festival de Mayo. Probablemente fue así, ya que Candy había detenido en el aire esa sonora bofetada que evidentemente quería darle. Lamentaba haberla trastornado, pero no podía ni quería renunciar a ella. Tan pronto como la volvió a ver en esa librería, se prometió a sí mismo que volvería a poner las cosas en orden, si ella también lo quería, como lo había hecho cuando eran unos adolescentes. El rayo de esperanza que había visto en la forma en que ella lo miraba, en la forma en que ella le había correspondido, en esos ojos llenos de lágrimas, le dijo que tenía que luchar por ella, tenía que intentarlo. Tenía que intentar superar sus vacilaciones y resistencias porque justo ahora que el destino le había hecho reencontrarse con ella, no podía en absoluto dejarla salir de su vida por segunda vez. Al verla de nuevo, se dio cuenta de lo mucho que la amaba, de lo vacía e insípida que era su vida sin ella, de cómo con tan solo una de sus sonrisas podía iluminar hasta el cielo más oscuro y hacerlo sentir menos solo. Ella era su salvavidas. Sin ella, había naufragado en Roxtown y solo gracias a una visión divina de ella, observándolo con esas 2 esmeraldas, suplicándole que volviera a la vida, solo así había podido recuperarse. No, él no la habría dejado ir, porque solo entonces se dio cuenta de que su sacrificio no había servido más que para hacer sufrir a las 3 personas involucradas. A Susana, que fingía ser feliz a su lado y seguía viviendo con la vana esperanza de que tal vez algún día pudiera ocupar un lugar en su corazón. Ese lugar ocupado por una presencia arrolladora que ni siquiera el incesante paso de los años había logrado disminuir de alguna manera. A Candy, que se había concentrado completamente en el trabajo con la esperanza de poder olvidar y sentirse menos vacía siendo útil y curando el dolor de los demás. Y a él, a Terence, que había hecho del teatro su vida, pero que ciertamente no había sido suficiente para salvarlo de ese fuerte sentimiento de autodestrucción que siempre le había sido inherente. Mientras conducía hacia el teatro, con la mente llena de esos 1000 pensamientos, se dio cuenta de que definitivamente estaba retrasado. Pisó el acelerador y dejó que el aire fresco calmara la mezcla de sentimientos y sensaciones que nublaban su juicio. Pasaron los días antes de que Candy volviera a tener noticias de Terence. El joven actor había decidido, por una vez, no comportarse tan impulsivo y precipitadamente como sugería su carácter impetuoso. Prefirió darle unos días para reflexionar y explorar mejor sus sentimientos. Luego, decidió poner manos a la obra, haciéndole llegar arreglos florales todas las mañanas. Cada ramo traía consigo una nota que contenía algunas citas de William Shakespeare, elegidas deliberadamente por Terence para recordarle a Candy los buenos momentos que pasaron juntos durante sus vacaciones en Escocia. En el fondo, la insistencia de Terence no podía evitar complacerla, pero por otro lado, esa terquedad la entristecía. Había decidido seguir adelante sin él hacía 5 años y no tenía intención de cambiar de opinión. Esperaba fervientemente que él pudiera hacerlo también. Cada vez que, en aquellos días, su corazón había sentido el deseo de entregarse al cortejo del hombre que amaba, el recuerdo de Susana y todo lo que aquella joven había sacrificado
le habían servido de advertencia para volver al buen camino. Esa mañana había recibido otro ramo de flores. Estaba a punto de tirarlo cuando se dio cuenta de que era de Matt y que contenía una invitación a una fiesta esa misma noche. Un vestido de gala era imprescindible y él le dijo que, si aceptaba, iría a por ella a las 20 horas. Candy no lo pensó 2 veces y decidió responderle a través de una nota. Bueno, había decidido aceptar. Terence, no podemos y ambos tenemos que seguir adelante. Te demostraré que he seguido adelante y también me lo demostraré a mí misma. Estoy segura de que solo así podrás tranquilizar tu corazón y corresponderle a Susana. Dijo en voz alta en un intento de convencerse de que lo que estaba a punto de hacer era lo correcto. Matt se sorprendió al recibir la confirmación de Candy. ¿Estaba finalmente conquistando a la joven heredera? Pocas chicas permanecían indiferentes ante su atractivo y encanto, mientras que Candy lo había rechazado innumerables veces, haciéndolo desearla con más fuerza. Estaba contento de haber logrado finalmente obtener un sí de ella. Esa tarde se celebraría la fiesta de presentación del nuevo trabajo de una amiga suya. La había conocido en un evento benéfico y se habían visto varias veces desde entonces. Era una chica de verdadera belleza. Era una pena que se hubiese sacrificado para salvar la vida de ese actor arrogante que era su compañero, y a causa de ese sacrificio había perdido una pierna. La joven, sin embargo, no se había dado por vencida y de alguna manera había cogido las riendas de su vida, convirtiéndose en una escritora y guionista de cierto éxito. Todavía recordaba una fiesta en la que conoció al tal Terence Graham. ¡Qué tío pesado! No hablaba con nadie, se negaba a bailar con las chicas presentes y parecía esquivo y antipático incluso con su compañera. Matt se preguntó qué tipo de relación debía haber entre los dos porque, si bien era obvio que Susana adoraba a ese chico, los sentimientos de él parecían insondables. Cuando Matt llegó al apartamento de Candy, dejó que el concierge lo anunciara. Ella respondió que se reuniría con él en breve, y él la esperó con curiosidad y ansiedad. La encontraba hermosa. Sus bellos y vibrantes ojos verdes hablaban por ella, y esas deliciosas pecas que adornaban su naricita y sus mejillas la hacían irresistible. Candy se miró en el espejo por última vez, y luego pensó que todavía había tiempo para fingir un malestar y rechazar esa invitación. Si lo hubiera hecho, seguramente no se habría encontrado en la desagradable situación que la esperaba en breve. Cuando se abrió el ascensor, un magnífico Matt se paró frente a ella con un smoking negro, resaltando su físico atlético y sus profundos ojos negros. Había algo en ese chico que le recordaba, aunque muy sutilmente, a su amado duque. Se reprendió a sí misma por pensar en él otra vez. Se prometió a sí misma desterrarlo de sus pensamientos, y si ni siquiera la compañía de Matt podía ayudarla, entonces realmente era un caso perdido. Él la saludó con un galante beso en la mano mientras aún luchaba por recuperarse de la visión de tanta belleza. Estaba acostumbrado a verla con una bata blanca o con trajes sencillos de día, pero nunca había tenido el placer de verla usar un vestido tan sexy y femenino. La acompañó hasta el coche y durante el viaje charlaron de esto y aquello, y él no ocultó el placer que sintió al recibir finalmente una respuesta afirmativa a una de sus invitaciones. ¿A qué fiesta me vas a llevar?, ella preguntó con curiosidad. Hoy se publicó el libro de una amiga mía, una chica que conocí hace algún tiempo, y cuando vengo a Nueva York suelo visitarla. Ah, ¿un libro? Bueno,
Eso me parece interesante. ¿Y puedo preguntar quién es? Probablemente la conoces, es bastante famosa. Sé que no es muy galante de mi parte decirlo, pero es más conocida por la fama de su compañero que por sus propias obras. Susanna Marlowe. ¿Has oído hablar de ella alguna vez? Preguntó. Candy palideció y sintió que le faltaba el aire. Susanna Marlowe. Un compañero famoso. No podía ser otra que la misma Susana que se había sacrificado por Terence. La misma Susana a quien había salvado de un intento de suicidio y con quien había dejado a Terence. ¿No te sientes bien? Matt le preguntó preocupado, notando la repentina palidez de su rostro. No, lo siento, solo necesito un poco de aire, respondió ella, tratando de recuperar algo de compostura y bajando la ventanilla. No era posible que el destino hubiera decidido poner una vez más en su camino a aquella joven por cuyo bien y por cuyo sacrificio se había sacrificado ella misma y al amor de su vida. Sin embargo, tal vez el destino le estaba brindando en bandeja de plata la oportunidad de demostrarle a Terence que ella había seguido adelante y que él también tenía que hacerlo. Pero, ¿sabría ella cómo fingir frente a él? Justo con él, que la conocía tan bien y que podía leer su alma como nadie. Él era quien estaba acostumbrado a leer incluso sus silencios, porque incluso a través de los silencios prolongados, su relación había ido creciendo cuando se conocieron. Intentó coger fuerza, no tenía otra opción. Había decidido ese camino. Se lo debía a sí misma y a Susana. Había prometido que nunca volvería a ver a Terence, que no le buscaría. Sin embargo, le había visto e incluso le había besado. Ya había faltado a su promesa y no lo volvería a hacer. Cuando Matt dejó el auto con el valet y le tendió el brazo, Candy tuvo que reunir todas sus fuerzas. Le hubiera gustado huir y esconderse en un lugar donde nadie pudiera molestarla. ¿Acaso sería capaz de ver a Susana y Terence actuar como una pareja feliz? Terence estaba particularmente nervioso ese día. Candy no había respondido a ninguno de sus mensajes y la fiesta del nuevo libro de Susana se celebraría esa noche. No quería acompañarla. Estaba cansado de fingir ser el novio cariñoso, enamorado y feliz que no era. Estaba cansado de tener que someterse a ese constante chantaje. Susana le había salvado la vida y luego le había atado a ella en continuos chantajes. Cuando esa mañana había osado decirle que no tenía intención de acompañarla, ella protagonizó uno de sus habituales ataques de histeria y él tuvo que ceder para que se calmara. Él no la soportaba cuando actuaba así, y aún así ella no parecía darse cuenta, o incluso si lo hacía, no parecía importarle. Cuando llegaron al hotel donde se iba a celebrar la fiesta, los recibieron los habituales flashes de los periodistas y las mismas preguntas tontas. Una vez más, les preguntaron cuándo pensaban casarse, y Terence tuvo que reprimir las ganas de explicarles la naturaleza de su relación, pero dejó que Susana los alimentara con una de las tantas mentiras con las que solía convencerlos, y sobre todo, convencerse a sí misma. Cuando entraron en la sala reservada para ellos, todavía no había nadie salvo algunos periodistas, asistentes y camareros. Todo era perfecto, tal como ella lo había pedido. Estaba feliz de haber logrado convencer a Terence para que la acompañara también esa noche. Se decía que, una vez más, él no había podido resistirse a ella, pero se estaba mintiendo a sí misma. Si hubiera mirado profundamente en su corazón, se habría dado cuenta de que no hacía nada más que seguir engañándose y decirse mentiras. Terence nunca la había amado y nunca lo haría. Pero ella estaba satisfecha con su cercanía, con su presencia. Si ella no podía tener su amor, nadie más lo tendría, mucho menos Candy.
Por supuesto, desde su propia habitación, adyacente a la de Terence, le había escuchado invocar el nombre de Candy varias veces mientras dormía, probablemente presa de alguna pesadilla. Pero a ella eso no le importaba, porque era ella quien dormía bajo el mismo techo que él. Era su rostro el primero que veía por la mañana, ya que siempre desayunaban juntos, y muchas veces también era la última que veía antes de irse a dormir, habiendo logrado convencerlo de pasar a darle las buenas noches todas las noches antes de esconderse en su habitación. Mientras se regodeaba pensando en todo esto, comenzaron a entrar los primeros invitados, y Susana y Terence recibieron a todos como correspondía. Terence estaba inquieto, harto, odiaba esa situación forzada, y aún así cumplió su papel lo mejor que pudo. Susana, que lo conocía mejor que los demás, aunque no tan bien como su pecosa, era consciente de la actuación que su compañero estaba montando. Desde que estaban juntos, él nunca la había besado, excepto con un beso casto en la mejilla o en la frente, y mucho menos había intentado compartir cama con ella. Los recuerdos de las muchas veces que había intentado sugerirle compartir la misma cama y las veces que había intentado seducirlo volvieron a su mente y sus mejillas se sonrojaron. Terence siempre la había rechazado, aunque con extrema delicadeza, y ella se había sentido cada vez más derrotada, pero nunca se había rendido definitivamente. No podía ni quería rendirse después de todo lo que había perdido por él. Cuando vio entrar a su amigo Matt, intentó acercarse a él lo mejor que pudo. Las prótesis estaban tan bien hechas que con vestidos largos apenas se podía notar el defecto. Cuando vio a la chica que acompañaba a Matt, su corazón se apretó y sintió una punzada aguda en el pecho. Una sensación de náusea se apoderó de ella y tuvo que apoyarse contra la pared para no desvanecerse. Matt corrió a ayudarla y la cogió en sus brazos. Candy vio la reacción de Susana y esperó que no se debiera a su presencia. No quería lastimarla, no quería hacerla sufrir ni socavar su seguridad. Terence se acercó a Matt, Susana y Candy y miró a esta última como si fuera una aparición. ¿Era posible que el destino hubiera decidido permitirle reencontrarse con ella? ¿Y por qué, si estaban destinados a permanecer separados? La reacción exagerada de Susana le molestó. Era la misma actriz de siempre. Siempre tenía que llamar la atención y si se sentía amenazada, montaba una escena digna de algún drama para tener todas las miradas puestas en ella. Ni siquiera se avergonzaba de utilizar su discapacidad para provocar lástima. No le gustaba que la gente sintiera pena por ella, pero cuando podía ser útil, no tenía reparos en utilizar su discapacidad para conseguir lo que quería. Cuando Susana se recuperó, saludó a Matt, quien hizo las presentaciones necesarias. Susana fingió no conocer a Candy y siguió el juego. Luego Matt saludó a Terence y le presentó a su bella compañera, mostrándole lo hermosa y especial que era. Permítame presentarte a mi bella compañera. Ella ha aceptado alegrar la velada de este pobre diablo. Terence Graham, te presento a Candy Andrew. Él le dijo. Candy, es un placer verte de nuevo. Terence la saludó, negándose a seguir el juego que Susana había decidido jugar. ¿Os conocéis? Matt preguntó sorprendido. De hecho, asistimos al mismo colegio cuando éramos adolescentes. No nos habíamos visto en mucho tiempo. Dijo Candy, haciéndole entender a Terence que no tenía intención de mencionar sus 2 reuniones de los días anteriores. Oh, bien, entonces es un reencuentro entre viejos amigos, dijo Matt. Efectivamente. Candy y yo también nos conocemos. ¿O me equivoco? Tal vez nos vimos en algún momento en Chicago. Si no recuerdo mal, viniste al hotel a buscar a Terence, ¿verdad? Dijo Susana volviéndose hacia Candy. Luego continuó. Esta vez sus palabras fueron dirigidas hacia Matt.
La confundí con una admiradora de mi prometido. ¿Sabes? En ese momento, él empezaba a ser muy famoso y... Me imagino cuántas chicas preguntaban por él. No debe ser fácil ser pareja de un actor famoso y muy buscado. Matt continuó con un tono casi despectivo. No le gustaba ese Terence. Nunca le había gustado, y mucho menos le gustaba la forma en que miraba a su Candy, porque estaba claro que estaba impresionado por su belleza. Durante el transcurso de la noche, Candy se quedó con Matt sin dejarlo ni un minuto. Ella bailó con él, riendo y bromeando. Era una excelente compañía, por supuesto, pero su corazón anhelaba mirar a Terence, aunque fuera por un instante, para poder disfrutar incluso de la vista de ese hombre que amaba profundamente. Solo una vez se atrevió a mirarlo, y sus esmeraldas cruzaron sus zafiros. Fue una fracción de segundo, pero tiempo suficiente para hacerle ver en sus ojos cuánto la amaba y deseaba. Candy aprovechó la excusa de tener que empolvarse la nariz para ir al baño. Susana no perdió la oportunidad y la siguió. No creía que Terence también la siguiera. Él nunca había quitado los ojos de ese Matt, que se atrevía a sostener a su pecosa en sus brazos como si le perteneciera, e incluso odiaba a su musa, que pretendía estar feliz al lado de un hombre que ciertamente no correspondía. Toda la noche había luchado contra el deseo de darle un puñetazo en la cara a aquel doctorcito que tanto se pavoneaba y que lo miraba con aire desafiante. ¿Era posible que hubiera captado el interés de Candy? Y cuando vio a Susana seguir a Candy hacia el baño, tuvo la sensación de que algo desagradable estaba por suceder. Candy esperaba un intento de aclaración por parte de Susana, pero nunca, jamás había pensado que marcaría su territorio de esa manera. Ella había dicho que Terence era suyo, que podía olvidarlo y que era inútil montar una escena con Matt esperando poner celoso a su pareja, porque él la había elegido a ella, no solo 5 años atrás, sino también cuando había regresado del abismo donde había caído. Candy había escuchado a Susana en silencio, sin interrumpirla, porque no quería discutir y dar lugar a escenas innecesarias. Terence escuchó las tonterías de Susana y estuvo tentado de entrar a ese baño y decirle lo que pensaba. La sala estaba llena de periodistas y sabía que provocaría un escándalo si lo hacía, así que esperó, creyendo ingenua y tontamente que la conversación cogería un tono más amistoso. Pero cuando finalmente escuchó a Susana admitir que había robado todas sus cartas y que incluso le había escrito a Candy pidiendo cumplir su promesa y mantenerse alejada de Terence, este último le cegó la rabia y sin pensarlo 2 veces abrió la puerta del baño y entró. Las mujeres ocupadas empolvándose la nariz, que por lo demás escuchaban esa desagradable conversación, se sorprendieron al ver a un hombre en el baño de mujeres, pero se alegraron de ver que efectivamente se trataba del apuesto compañero de la señorita Marlowe. ¡Terence! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo has osado escribirle? ¿Y cómo te atreviste a robarme mis cartas? ¿Puedo saber qué pasaba por tu mente? Le preguntó gritando y apretando los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Susana nunca antes le había visto tan enfadado. No se había imaginado que él podría seguirla al baño. Realmente había sido una tonta al cometer tal negligencia. Tanto Susana como Terence hablaron sin importarles todas las mujercitas curiosas que estaban escuchando a escondidas y que seguramente no perderían el tiempo en contar a todos lo que habían escuchado. Seguramente la noticia llegaría a los periodistas y la situación pronto sería de conocimiento público. ¿Te escribió para pedirte que te alejaras de mí? Luego continuó girándose hacia Candy y mirándola con incredulidad. Bueno, tal vez sea mejor si os dejo solos resolver vuestros problemas, respondió ella saliendo apresuradamente del toilet, pero su intento de fuga fue detenido. Afortunadamente,
con las puertas cerradas y la música sonando, nadie en el salón parecía haber notado la conmoción que había estallado en esa habitación. Terence la cogió del brazo y la obligó a girarse hacia él. Ella lo miró casi con miedo. Recordó esa mirada suya, casi iracunda y herida. La había leído varias veces en sus ojos durante su estancia en el Real Colegio San Pablo. Sabía que él estaba sufriendo. Se había dado cuenta en ese momento que tal vez Susana no era la persona maravillosa que creía que era y con quien le había dejado y de quien esperaba que él se enamorara. Pero ya era demasiado tarde para volver sobre sus pasos. Sí, me escribió, pero su carta solo fortaleció mi decisión. Entonces, si quieres, enfádate conmigo o échale la culpa a ella. Eso no quita que tú eres su compañero y vives con ella. Y que Susana te salvó la vida. Intentó responderle con frialdad, pero solo quería escapar porque empezaba a quedarse sin aire y sus ojos se nublaban rápidamente debido a las lágrimas. Él la soltó, pero inmediatamente la siguió lo más discretamente posible. Ella corrió hacia la salida, olvidándose de Matt. El pobre, ajeno a lo que estaba pasando, charlaba amablemente con una atractiva joven actriz. Susana hizo un torpe intento de seguir a Terence, pero ciertamente no tenía el paso rápido, ni del joven ni del de Candy. Temía que la situación empeorara y temía perderlo. No estaba dispuesta a que ella se lo quitara. Haría cualquier cosa para evitar que eso sucediera. Candy escapaba de Terence por enésima vez. Huía mientras las lágrimas nublaban su visión y no le permitían distinguir claramente dónde ponía sus pies. Matt vio a Candy salir del jardín casi corriendo, Terence persiguiéndola y Susana haciendo lo mismo. Y sospechando de aquel extraño espectáculo, decidió salir al jardín para comprobar qué estaba pasando. Terence perseguía a Candy como en esas malditas escaleras. Él no la dejaría ir, no esta vez. Ambos, con el corazón en la garganta, el corazón destrozado, desgarrado por el dolor y la injusticia del destino, corrieron para escapar de sí mismos y de aquel inmenso sufrimiento que los había atrapado. Candy había encontrado una salida que conducía al jardín y comenzó a correr sin detenerse. Lo único que le importaba era alejarse de todo lo que sucedía a su alrededor. Ni siquiera se había dado cuenta de que Terence la seguía. Solo se dio cuenta cuando tropezó con su vestido y no cayó al suelo porque rápidamente fue salvada por los brazos del actor. Una vez más, fue su amor el que la envolvió en una calidez tranquilizadora e inquietante. Y por mucho que intentó luchar con todas sus fuerzas contra lo que sentía ante el simple contacto con él, la verdad estaba más que clara. Ese sentido de pertenencia y la conciencia de ser dos almas gemelas golpeaba su pecho con tanta fuerza que adormeció sus sentidos. Candy sintió su mano acariciar su rostro para borrar sus lágrimas y sus labios descansaron sobre los de ella nuevamente. Se abandonó a ese beso. Sabía que estaba mal, sabía que él pertenecía a otra persona, pero no podía hacer nada al respecto. No pudo resistir esa fuerza magnética que parecía querer unirlos y dividirlos al mismo tiempo, yendo en contra de todo y de todos. Terence la había perseguido, asustado por su reacción. No quería que sufriera más. Solo quería tranquilizarla y decirle que como quiera que fueran las cosas, ella siempre sería la única que ocuparía su corazón, porque ese lugar siempre había sido suyo por derecho. Le hubiera gustado contarle cómo su corazón la había reconocido inmediatamente el 31 de diciembre de 1912, y cómo él había tratado de oponerse a ese amor que había estallado en él. Y mientras la mantenía temblando y sollozando en sus brazos, recordó cuando la había encontrado inconsciente al pie de las escaleras del Real Colegio San Pablo.
Ella estaba tan indefensa como entonces. Y justo en ese momento se había olvidado de la fiesta, de los periodistas, de Susana y del deber. Y la había besado. Él había reclamado sus labios, como era correcto, porque esa era la única cosa justa por hacer. Pero justo cuando la abrazaba y ambos se entregaban a ese beso apasionado, después de que él finalmente había superado su resistencia, la voz de Susana interrumpió ese idilio y poco después, Terence se encontró cayendo al suelo. ¡Terence! ¡Candy! ¿Qué diablos está pasando? Terence, ¿cómo pudiste? Y tú, Candy, volviste para robármelo. Yo no puedo vivir sin él. Moriría sin él. Matt, que había llegado poco después de Susana, ni siquiera le había dado tiempo de hablar y se había lanzado contra Terence. Lo golpeó en la cara con tal violencia que lo había arrojado al suelo. Terence no esperaba su aparición y por eso el golpe de Matt lo cogió por sorpresa. Pero inmediatamente se levantó y golpeó a Matt en el estómago con tal fuerza que el joven, a pesar de que era más alto y pesado que él, se dobló del dolor. Comenzó una pelea, un intercambio de golpes que fue interrumpido solo por la voz de Candy gritando: ¡Ya basta! Se acercó a Matt, lo aferró del brazo y le rogó que se la llevara. Terence intentó objetar, pero Candy lo detuvo. «Cuida de ella», dijo, obviamente refiriéndose a Susana. Luego se volvió hacia esta última. «Por favor, perdóname. Yo no he venido a Nueva York para perturbar vuestra paz». Dicho esto, salió arropada por el abrazo del médico. Terence no pudo hacer nada más que verlos marcharse. Ella había decidido nuevamente por ambos, pero se prometió a sí mismo que resolvería esa bizarra situación, porque estaba seguro de que ella todavía lo amaba y no tenía intención de renunciar a ella. Perdí una batalla, pero no la guerra, pensó para sí mismo, mientras se volvía a prometer luchar por ella con todas sus fuerzas. Susana, sacudida por lo que acababa de ver y por la nueva conciencia de que él no se había olvidado de Candy, lloraba apoyada contra un árbol. No dejaría que Candy se interpusiera entre ellos. No permitiría que se lo quitara. Continuará.